Buen día, audiencia, soy Eita Caleb y hoy les quiero presentar mi guía personal para empezar a leer a Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, un cofundador del llamado horror cósmico, ciencia ficción, un poco de arqueología y por supuesto terror. Famosamente conocido por ser el creador de Cthulhu y demás dioses, semidioses y criaturas de más allá del universo. Criaturas entre dimensiones. Cultos que rinden adoración a rituales ancestrales y que llegan a ser más aterradores que las propias criaturas que intentan invocar. Siendo un autor que respondía a formas de escribir diferentes de hace un siglo, es complicado entrar a su lectura. Y esto en español se dificulta un poco más, puesto que existen editoriales que, como los relatos ya son libres de derechos, agarraron sus propias traducciones y no siempre son las más fiables. Así que, a continuación, les recomendaré los libros que yo considero son los ideales para empezar a leer a este autor. Antes de empezar, solamente quiero aclarar que este es mi punto de vista y esta fue la experiencia lectora que yo pude cosechar a lo largo del tiempo. Empezamos con La llamada de Cthulhu, editada por el Fondo de Cultura Económica, que tiene además unas ilustraciones que acompañarán muy bien la experiencia. Me parece que este es uno de los relatos para iniciar y además uno de los más populares, porque en este relato Lovecraft nos hace testigos de su manera de escribir a partir de las anécdotas y los periódicos y las investigaciones en las que su protagonista se va a ver inmiscuido. Además de que cada semi-historia que completa todo el cuento de La llamada de Cthulhu logra tener ese terror cósmico por sí misma. Es decir, no solamente Cthulhu es el villano. Y sobre esta edición me parece que hicieron un muy buen trabajo en cuanto a la traducción, lo que hace que la prosa de Lovecraft sea un poco más accesible y que estas palabras tan complicadas que luego llega él a utilizar se entiendan de una mejor manera. Y todo al alcance de 20 pesos. En el siguiente puesto me gustaría recomendar dos libros porque creo que si se llegara a hacer alguna reedición, creo que estos dos serían un muy buen volumen. Estoy hablando de Dagón y otros cuentos macabros, de la editorial Alianza. Asimismo, El clérigo malvado y otros cuentos de la misma editorial. En estas selecciones lo que vamos a encontrar van a ser los relatos iniciáticos de Lovecraft, porque él no empezó solamente a escribir horror cósmico de la nada, sino que él poseía una enorme biblioteca y siempre se cultivó en el hábito lector, así que procuraba leer de todo, incluido mitología. Y esto va a ser muy importante en estas dos obras, puesto que él nos presenta su visión única de la magia, que tal vez podría ser un poco comparable con el trabajo que se había hecho en el libro Pánico de Arthur Machen, solo que con el toque especial de Lovecraft que involucra directamente los ritos y las experiencias mágicas. Podremos tomar en cuenta entonces a Dagón como una serie de relatos base para empezar a comprender cómo se conforma el mundo de Lovecraft, ya que aquí aparece el relato que da nombre a la colección y este relato condensa muy bien la fuerza narrativa de Lovecraft que poco a poco se iba a empezar a desenvolver. También tenemos cuentos como El Sabueso, La Tumba, El Pantano de la Luna y uno de los más famosos que es Herbert West, Reanimador. Tengo una reseña hablando más a fondo de este libro, por si gustan ir a revisarla. Si uno fue la base, este del clérigo malvado es el complemento, puesto que encontramos incluso la vertiente poética de Lovecraft y cuáles eran sus temas de interés cuando él era más joven, puesto que cuando él empezó a escribir, llegó a un punto determinado de su vida en el que volvió los ojos a lo que había escrito un poco más pequeño y decidió destruir varios de sus relatos.
La selección de algunos relatos del clérigo malvado me parece que responde muy bien a cómo se estaba definiendo su estilo y cómo llegaba a esa búsqueda de poder incorporar su conocimiento de la mitología con la creación del horror cósmico, así como algunas colaboraciones, entre ellas con Harry Houdini, cuya parte escribió más Lovecraft, conocido en el cuento como enterrado con los faraones o encerrado bajo las pirámides. Además, por supuesto, de incluir el clásico de clásicos, La bestia en la cueva. E incluso un deleite de ciencia ficción llamado En los muros de Eryx. Habiendo visto todo lo anterior, ahora sí entramos a el que me parece que es uno de los pesos pesados y que recopila no solamente el trabajo de Lovecraft, sino de el círculo que él empezó a frecuentar y de las personas que empezaron a nutrir los mitos de todo su panteón más allá del cosmos. Me refiero a los mitos de Cthulhu, de Lovecraft y compañía, igual editado por la editorial Alianza. Dividido en 3 partes que componen los precursores, los mitos y los mitos póstumos, este trabajo ofrece un abanico de diferentes estilos que bebieron de la propia forma de escritura de Lovecraft, incluido el propio Lovecraft. Aquí nos deleita con La sombra sobre Innsmouth, uno de sus relatos más largos y más famosos, El morador en las tinieblas, La sombra fuera del tiempo, En la noche de los tiempos, El ceremonial y uno de mis favoritos que se llama Reliquia de un mundo olvidado. Además de integrar los trabajos que influenciaron el estilo de Lovecraft como El signo amarillo, El Wendigo, Un habitante de Carcosa o incluso el mágico Días de ocio en el país de Jan, seguido por supuesto de los que me parecen que son parte de esa carnita interesante que se creó alrededor de el horror cósmico, con joyitas como El vampiro estelar y Los perros de Tíndalos. Continuando en los pesos pesados, seguimos con La prosa completa, volumen 3, editada por Grijalvo y Proceso, con, ya saben, la maravillosa traducción de Edgardo Lois, que me parece que hizo un muy buen trabajo al recopilar en un solo volumen los relatos más extensos del escritor, incluidos clásicos como El color que cayó del espacio, el caso de Charles Dexter Ward, El horror de Dunwich y uno de los más populares de Lovecraft, En las montañas de la locura, concluido con el ensayo escrito por Lovecraft respecto a su visión sobre el horror sobrenatural en la literatura. Lo que poseen ambas ediciones es una función de introducción a los relatos cada vez más largos y detallados de Lovecraft, puesto que una de las razones por las cuales se le tiene por temido es que él suele detallar bastante las cosas, hace muchos viajes al pasado, a veces no se concentra tanto en la historia, pero considero que en estos 2 volúmenes se pueden encontrar un punto de comparativas y también conocer su legado y la explosión de sus ideas. Habiendo concluido los relatos anteriores, yo recomiendo continuar con La búsqueda en sueños del Ignota Kadat y otras aventuras oníricas de Randolph Carter, editado por Valdemar. Aquí vamos a encontrar tanto el relato que da título y que fue publicado de manera póstuma, como esta exploración que hizo Lovecraft sobre el mundo onírico. Como al inicio estábamos hablando en el video, él estaba muy apegado a sus investigaciones, a la antropología, a la mitología, y por cierto tiempo se distanció de esos lugares comunes mágicos, enfocados principalmente en la fantasía y la visita de mundos del sueño. Este libro contiene el ciclo completo de Randolph Carter, un explorador que está tanto en la realidad como en la fantasía, visitando diferentes realidades y enfrentándose a varios peligros en donde nombres de dioses antiguos y primigenios empiezan a cobrar relevancia y nos da una pequeña pista de cómo hubiera sido un universo cada vez más complejo creado por este autor. Finalmente, estos 2 libros de los que voy a hablar recogen el trabajo que fue entre experimental
entre colaboraciones y uno que otro inclasificable, porque Lovecraft dejó algunas cosas inacabadas, otras medio se intentaron retomar pero no terminaron en nada, y también hubo unas exploraciones aproximadas que él intentó hacer, pero a veces llegaban a ser algo repetitivas. Menciono esto al final porque si uno ya viene acostumbrado del estilo del autor, esto será como unas escenas eliminadas del trabajo de este autor, como una trivia para curiosos e investigadores. Y me refiero a La Noche del Océano, editada por Edaf, con esta portada de Giger, y Relatos a dos manos de Lovecraft y otros, editado por Mirlo. Ambos libros tienen en su haber diferentes colaboraciones en las que estuvo involucrado Lovecraft, algunas más logradas que otras incluso adentrándose directamente en el género de la ciencia ficción, e incluso un inclasificable del que hablaba antes, que es La Noche del Océano, donde, a mi parecer, da la impresión de que Lovecraft se reconcilió con su antigua fobia, y esto es el océano, puesto que es un relato bastante melancólico, entre misterioso, entre onírico, y también con tintes un poco depresivos. Pero, por ejemplo, aquí se empezó a explotar cada vez más su estilo en relatos como La maldición de Yig, El horror en el museo, El desafío del más allá y La última prueba. Confío en que estas opciones pongan un poco más de variedad a la selección que ustedes, audiencia, decida hacer para acercarse a este autor. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.